La mirada del león, una lección sobre el coraje. En una vasta sabana, donde los cielos infinitos se entrelazaban con la tierra dorada, vivía un joven pastor llamado Kael. Pasaba sus días cuidando de su rebaño, guiándolos a través de las colinas y los llanos, siempre en busca de los pastos más verdes. Era un muchacho trabajador y bondadoso, pero había algo que lo mantenía despierto por las noches, un temor profundo e inconfesable. Desde niño, Kael había escuchado las historias de los ancianos sobre los leones que habitaban las profundidades de la sabana. Estas criaturas majestuosas eran admiradas por su fuerza y temidas por su ferocidad. Aunque Kael nunca había visto un león en persona, la idea de encontrarse cara a cara con uno lo aterrorizaba. En su mente, los leones no solo eran depredadores, sino símbolos vivientes de todo aquello que no podía controlar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y la sabana se teñía de tonos cálidos, Kael decidió llevar a su rebaño a un valle cercano que nunca había explorado. Los pastos allí eran exuberantes y prometían ser un buen lugar para que sus animales se alimentaran. Sin embargo, había rumores de que aquel valle estaba habitado por un león solitario, un depredador que había sido expulsado de su manada y ahora vagaba solo. Kael intentó apartar esos pensamientos de su mente mientras guiaba a las ovejas por el terreno desconocido. Pero con cada paso, sentía cómo el miedo crecía en su interior. El viento susurraba entre las altas hierbas y los sonidos de la sabana parecían amplificarse, como si todo a su alrededor estuviera alerta. De repente, el rebaño se detuvo. Las ovejas, normalmente dóciles, comenzaron a agruparse nerviosas, mirando hacia un punto en el horizonte. Kael siguió sus miradas y sintió que el corazón se le detenía. Allí, a pocos metros de distancia, un león estaba de pie, inmóvil, con sus ojos dorados fijos en él. Era una criatura imponente, con un pelaje brillante que reflejaba los últimos rayos del sol. Su mirada no era de agresión, sino de pura intensidad. Era como si el león pudiera ver directamente dentro del alma de Kael, percibiendo no solo su miedo, sino también algo más profundo, algo que ni siquiera él sabía que estaba allí. Kael sintió el impulso de correr, de huir tan rápido como sus piernas se lo permitieran. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la majestuosidad del león o la forma en que lo miraba, como si esperara algo de él. En ese momento, recordó las palabras de su abuelo, un hombre sabio que siempre había hablado del coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, le había dicho una vez su abuelo. Es enfrentarlo. Es mirar aquello que te asusta y decidir que no te dominará. Kael respiró profundamente, tratando de calmar el temblor de sus manos. Sabía que correr no era una opción. Si lo hacía, el león lo perseguiría. En cambio, se obligó a mantenerse firme, a mirar al león directamente a los ojos. Fue un acto sencillo, pero para Kael fue como escalar una montaña. Enfrentar esa mirada significaba enfrentar todos los temores que había acumulado a lo largo de su vida. Los segundos parecieron eternos. El león lo observó, inmóvil, como si también estuviera evaluando su valentía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el león giró lentamente y se adentró en las sombras de la sabana, desapareciendo entre las hierbas altas. Kael permaneció en el lugar, con el corazón latiendo con fuerza, pero también con una sensación de alivio y triunfo que nunca antes había experimentado. No había derrotado al león, pero tampoco había huido. Había enfrentado su miedo, y en ese acto, algo dentro de él había cambiado. Esa noche, mientras guiaba a su rebaño de regreso al pueblo, Kael reflexionó sobre lo que había ocurrido. Comprendió que el león no solo había sido una amenaza, sino también un maestro. Le había mostrado que el coraje no era algo grandioso o inalcanzable. Era una decisión, un momento de firmeza en medio de la incertidumbre. Con el tiempo, la historia de Kael y el león se convirtió en una leyenda entre los aldeanos. Pero para Kael, no era una historia de valentía heroica, sino una lección íntima sobre la vida. Aprendió que el miedo siempre estaría presente, pero también que el coraje siempre sería una opción. Cada vez que enfrentaba un nuevo desafío,
ya fuera grande o pequeño, recordaba la mirada del león y el momento en que decidió no huir. Esa lección lo guió a lo largo de su vida, ayudándolo a tomar decisiones difíciles, a superar obstáculos y a convertirse en un hombre de carácter y sabiduría.